Las cosas cambian y cambian muy rápidamente. La victoria de Donald Trump ha supuesto un revulsivo para todo el mundo financiero. Recordaréis cómo hace unos años en Davos era absolutamente asfixiante escuchar día tras día y en cada minuto aquellos mensajes sobre el intervencionismo más abyecto. No tendrás nada, pero serás feliz. Agenda 2030, introducción de todas las limitaciones de gobierno corporativo, todo tipo de mensajes sobre acabar con la demanda de combustibles fósiles, acabar con la demanda de cualquier cosa. Vamos, recordaréis en Davos a alguna persona decir que si consumías café estabas atacando el cambio climático. La victoria de Donald Trump ha cambiado muchas cosas. Y lo primero que ha pasado ha sido que hoy leemos en Bloomberg cómo los líderes de Davos están abandonando esa ideología woke, esa estrategia de adaptarse a la narrativa de la izquierda, etcétera, etcétera, por varias razones. Vamos una por una. Davos ha fracasado en su intento de vender un intervencionismo amable y aparentemente de bienestar social. Chirría claramente cuando los líderes económicos del mundo te dicen que las empresas no tienen que buscar el beneficio económico. Chirría, cuando menos, que los líderes económicos hablen de todo excepto de lo que realmente reduce la pobreza y mejora las condiciones de los ciudadanos, que es el crecimiento económico y que es la creación de empleo. Las empresas, los grandes expertos que se presentaban en aquellas reuniones de Davos parecían haber olvidado qué es lo que genera progreso. Parecía que empezaban a abrazar todo este tipo de mensajes que lo único que han llevado a todos los países que los han llevado a cabo ha sido al estancamiento y a empeorar mucho más. Tras unos años en el que esas fallidas recetas nos han dejado inflación, empeoramiento de la situación en términos reales de los salarios y de la renta disponible de los ciudadanos, nos han dejado una economía que crece de manera muy lenta y además en la que el sector industrial está destruido. Los líderes de Davos se han dado cuenta de que esto no funciona. Y claro, pasa lo siguiente. El presidente del gobierno de España se ha presentado en Davos como la alternativa a Trump y a Milei en lo que él llama el modelo de éxito de España, con políticas progresistas. Es como mínimo obsceno escuchar al presidente del gobierno decir que el modelo de España es un modelo de éxito, cuando en los últimos datos del Fondo Monetario Internacional, España es el país que tiene la mayor tasa de paro de toda la OCDE. Es el país que tiene la mayor tasa de infraempleo de toda la Unión Europea, según Eurostat. Es el país que lidera la Unión Europea en índice de miseria, según los datos de Bloomberg y según los datos de Eurostat. También, según Eurostat, es el país que lidera la eurozona en tasa de riesgo de pobreza y exclusión. Además, por supuesto, la economía española, dopada por gasto público, inmigración y los fondos Next Generation, se queda en el puesto número 20 en cuanto a crecimiento desde el año 2018 de todas las economías de la Unión Europea. Estos son datos empíricos. Adicionalmente, la economía española, tirando del mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, además de los fondos Next Generation, cierra el año 2024 siendo una de las más endeudadas del mundo, con un 104,4% de deuda sobre PIB, pero con una deuda total de las administraciones públicas de 2,11 billones de euros, es decir, un 135% de deuda sobre PIB. Por lo tanto, lo que nos damos cuenta es que la idea de intentar presentar a España como el modelo de éxito ante
el avance de las ideas de la libertad. Es literalmente una broma pesada. Davos ha sido el principal promotor de todas estas ideas que ahora están llevando a economías como Canadá, como Reino Unido, como Alemania, como Francia, al estancamiento. En Davos se han promovido todas estas ideas del wokismo, de la mal llamada inversión sostenible, que en realidad lo que ha dejado también ha sido una infrainversión en minería, que ha dejado también a las economías desarrolladas muy por detrás de su capacidad en cuanto a competitividad y a industrialización. En realidad, si lo pensamos, todo lo que ha ocurrido en los últimos 7, 8 años en particular ha sido un desastroso experimento de intervencionismo totalitario, en el que se nos intentaba vender que un grupo de supuestos expertos sabían exactamente qué era lo que tenía que hacer la economía y que teníamos que entregar nuestra libertad y nuestra capacidad de decisión a esos líderes para conseguir una especie de nirvana de crecimiento sostenible. La realidad es que la mejor manera de conseguir el crecimiento sostenible es dejar que la tecnología, dejar que la competencia y dejar que la innovación funcionen. La llegada de Donald Trump no es un revulsivo ni una novedad, es la respuesta a un intervencionismo que no ha funcionado. Es la respuesta a una posición por parte de muchos líderes económicos que olvidaba de dónde viene el progreso. Donald Trump no viene a acabar con la sostenibilidad, ni con la inversión en renovables, ni con nada de lo que atrae también mejoras en el sector productivo. Todo lo contrario. Lo que viene es a traer cordura al sistema económico mundial. No es una sorpresa, por lo tanto, que en Davos, de repente, nos encontremos que los líderes económicos han cambiado completamente, 180 grados su posición, y ahora están abandonando los postulados del intervencionismo y de la constante intromisión en las decisiones empresariales por las ideas de la libertad. Sea bienvenido, sea bienvenido. ¿Cuándo nos estaban mintiendo?, preguntaba Bloomberg el lunes, día 20. ¿Cuándo nos estaban mintiendo esos líderes? Nos mentían cuando decían que había que abandonar los beneficios empresariales y abandonar la visión tradicional de lo que es el progreso, ¿o nos están mintiendo ahora? La verdad es que no me importa. A mí no me importa. A mí lo que me importa de verdad es que las ideas de la libertad avanzan y que ese intervencionismo abyecto que nos ha intentado vender que el progreso es empobrecernos, que lo social es empeorar la posición de nuestras industrias, nuestra agricultura y nuestra ganadería, está en retirada. Pero no te olvides, ese intervencionismo no se ha ido, ese intervencionismo no ha acabado. No se ha acabado con el wokismo y con el intervencionismo estatista. Todo lo contrario. Está ahora mismo retirado a los cuarteles de invierno. Está retirado, pero con la intención de volver, y de volver con más agresividad. No olvides que ese intervencionismo se volvió de manera mucho más radical contra los ciudadanos justo en el año 2021, cuando llegó el presidente Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos. Es decir, se mantuvo relativamente callado hasta que en Estados Unidos cambió el viento electoral. Por lo tanto, aprovechemos estos años para continuar dando la batalla cultural. Davos no es más que un foro de debate económico, pero el Davos de no tendrás nada y serás feliz, el Davos de nosotros te tenemos que decir qué es lo que tienes que consumir, cuándo y cómo, ese sí ha muerto. Menos mal. Descanse en paz y esperemos que no resucite como un zombie. Davos 0, Donald Trump 1. La toma de posesión de Donald Trump claramente ha generado ríos de tinta porque ha sido no solamente una victoria clamorosa por parte del ahora ya
nuevo presidente de Estados Unidos, sino también por el efecto mediático. Probablemente una de las tomas de posesión más mediáticas y más polémicas que hemos visto en mucho tiempo. Para hablar de todo ello, ¿quién mejor que nuestro buen amigo Antonio Camuñas, CEO de Global Strategies? ¿Cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros. Pocas personas que conozcan mejor Estados Unidos que tú. Y me gustaría que nos contases un poco cómo ves tú esta toma de posesión, qué es lo que crees que ha cambiado y cómo ves a esta administración Trump 2.0 con respecto a la anterior. Bueno, pues de entrada decirte que yo la primera vez que estoy ya en Estados Unidos y asisto a una toma de posesión fue la del segundo mandato de Reagan, con lo cual también fue una toma de posesión realizada en el interior del Capitolio. Sí. Por lo tanto, me trae una cierta nostalgia de una cosa que es excepcional, también entonces fue por el frío, sí, pero ahora se repite, pues algo que le va a dotar todavía de más singularidad. Sí. La presidencia de Trump yo creo que tiene y ha generado enormes expectativas y hay que estar expectante sin duda, pero yo dentro de todo lo veo con un enfoque muy optimista, sí, y muy esperanzador. A mí todo lo que signifique levantar el yugo sobre la ciudadanía, sobre las empresas, en términos fiscales, en términos de regulación, a mí me parece que nos acercamos a algo parecido a lo que hemos disfrutado durante muchos años y hemos ido perdiendo en base a la asfixia constante que las burocracias y las élites no elegidas, tanto del continente europeo como del continente americano, han ido imponiendo al talento, a la capacidad de creatividad, a la capacidad de elegir de los ciudadanos. Entonces, a mí eso me parece extraordinario. Es decir, solamente con que pueda eliminarse la regulación, no digo ya en los términos que ha dicho Donald Trump, sino aunque sea la mitad de la mitad, ya estaríamos en otro escenario. Es decir, es que Estados Unidos además se abre a fronteras desconocidas, pero necesarias. Claro. Fronteras geográficas, espaciales del espacio. Sí, sí. Entonces, con toda una apuesta por la tecnología fundamental. Es decir, yo creo que hay elementos para estar expectantes, pero con un acento positivo y esperanzador. Sí. Y luego, bueno, pues las líneas generales de la administración están muy claras. Sí. Es decir, defender los intereses que protejan a Estados Unidos, a sus ciudadanos, y defender el bienestar de la ciudadanía americana. Esa primacía de los intereses americanos, pues yo creo que es la que aplican el resto de países. Y Estados Unidos quizá ha estado demasiado involucrado siempre en aspectos exteriores que le han hecho dejar de lado sus propios intereses nacionales. Vamos a ir punto por punto sobre esos temas, ¿no? El primero, digamos, probablemente menos mediático, que es el que tú has comentado de desregulación y también, tú has dicho el concepto de levantar la bota sobre los ciudadanos, porque ha habido todo un asalto a la libertad de expresión, a la forma de vivir de Estados Unidos, ¿no? En el que los ciudadanos en el trabajo no se atrevían a opinar, etcétera, etcétera. Sobre ese particular aspecto que hemos visto desde el año 2021, lo que se llamaba el avance exponencial del wokismo, ¿no? Espero que de triste memoria. ¿Qué es lo que crees que está cambiando? ¿Las empresas se están aprovechando de que Donald Trump ha ganado para cambiar también su forma de pensar y su forma de actuar? ¿O se han dado cuenta de aquello de go woke and go broke, ¿no? Arruínate, bueno, si te haces. Ha habido ejemplos muy evidentes en distintos sectores, es decir, el conocido como legacy media, ya sea en su vertiente de cadenas de televisión o de prensa escrita,
ha experimentado un desplome de audiencias, de suscripciones importantísimo. Eso, qué duda cabe, que te obliga a repensarte tus core values, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso sin duda ha influido mucho. Disney es otro magnífico ejemplo, ¿no? De una plataforma de entretenimiento que ha optado por una serie de escenarios y de promover una serie de circunstancias que van contra el sentido común, que Blancanieves, cuya característica fundamental es que tenía la piel más blanca que la nieve, fuese representada por una chica monísima, pero de raza negra, pues es un atentado contra la obra original y que no se sabe a qué obedece más que a... Bueno, es que lo de Blancanieves que ya creo que ya lo han rodado 3 veces del fracaso que ha sido antes de estrenarla, tenía... Los enanitos no eran enanitos, eran seres de luz binarios. Sí, es que bueno, todo eso... La mala... Como era mujer, no podía ser mala del todo, ¿eh? Claro. El príncipe era un acosador, una cosa tremenda. Claro, sí, como igual que en La Bella Durmiente, ¿no? Que también tenía que quitar el... Bueno, pues todo eso ha sido, a mi juicio, un disparate y una pasada de frenada importante, porque el hombre rara vez sabe medir dónde está el término medio, el sentido común, ¿no? Y lo que se había perdido es el sentido común. La gente estaba muy harta, pero gente incluso muy liberal en términos americanos, muy izquierdistas, muy abiertos, muy progresistas, me decían que ya eso no había quien lo aguantara. Hombre, claro, si es que les ha venido el efecto boomerang. Mucha de la gente más socialdemócrata que yo conozco en Estados Unidos han promovido todas esas políticas y luego les ha venido el efecto boomerang. A mí me hicieron hacer un curso de privilegio blanco, para que flipes, ¿sabes? Sí, caray. Entonces, todavía estoy alucinando porque, claro, lo primero que dije es, yo como español, nacido en España, mi sangre tiene que tener árabe, judío, vikingo, aquí tiene que haber de todo, de que tengo yo privilegio blanco ni nada, ¿no? Pero eso por un lado. Vamos por el lado, digamos, más tangible. Sí. Política económica y política exterior, porque política exterior también hay un cambio importante. ¿Cómo ves tú eso de cara a esta nueva administración? Bueno, en política exterior ha habido dos... el hearing de la confirmación de Marco Rubio, es decir, la presencia de Marco Rubio en el Senado, ya daba unas pautas, ¿no? Estados Unidos necesita aliados, pero necesita aliados que estén preparados y listos, es decir, para defender aquello en lo que creen. Entonces, yo creo que necesita aliados en todo el mundo para mantener los intereses americanos alineados con los de sus aliados. En el caso europeo está muy claro. Él dijo que Europa era más importante que nunca, pero ¿está Europa preparada de verdad? O sea, que el cambio de política exterior viene marcado por unos aliados que se podría ver en el caso de Israel. Es decir, Israel está preparado y listo para debilitar a Irán, para liquidar el terrorismo de Hamás, aunque para mí este acuerdo, quizá forzado por esa urgencia de Trump en que ya se hubiera llegado a un acuerdo antes de entrar él en la presidencia, ha dejado el tema un poco en la incertidumbre, es decir, no es un acuerdo redondo, pero en cualquier caso yo creo que hay un cambio de política exterior porque América quiere volver a mantener su posición para competir con su principal rival, que no deja de ser China. Me da la sensación de que a Rusia no le quieren dar esa categoría de imperio, ya han pasado página con Rusia, lo consideran un imperio caído. Bueno, si uno mira las magnitudes macroeconómicas rusas, verdaderamente es una broma como imperio, ¿no? Porque estás hablando de un Producto Interior Bruto como el de Italia, ¿no? Sí, un poquito más que el de España. ¿Sí puede hacer un poco de daño? Sí. Vamos,
hace daño, sin duda, pero no es un rival ni tecnológico, ni militar, en ningún sentido, ¿no? Claro. Lo que sí es un problema del que se tendría que ocupar Europa, que es el principal aliado que tiene Estados Unidos ahí. Ahora, Trump ha lanzado una serie de mensajes en línea con lo que es el nuevo liderazgo mundial tan ligado a los medios de comunicación instantánea, como puedan ser las plataformas digitales, de decir, vamos a ver, América es para los americanos y por lo tanto tengan en cuenta que esto abarca desde Groenlandia, con todos los intereses geopolíticos, geoestratégicos y geoeconómicos que conlleva, y por supuesto no hurguen en el canal de Panamá, porque el canal de Panamá, al final, los dos puertos más importantes están operados por compañías de Hong Kong, que no es más que un disfraz de China. Hay toda una serie de componentes tecnológicos que ya identificó la administración Biden. Se estaban cambiando las grúas de los puertos por traer incorporada la tecnología china, que pueden hacer que se paralicen en remoto y desde luego le transmite a China toda la información de lo que está moviendo, de lo que se está moviendo, a dónde se está moviendo. Es decir, hay una serie de retos importantes que vimos, entre otras cosas, en la pandemia y que Estados Unidos identificó. Es decir, las cadenas de suministro de medicamentos no pueden depender en tan altísimo grado de China en concreto, ¿no? Las cadenas de semiconductores, microchips, etcétera, etcétera, tampoco pueden depender. Es que te van a dejar, te pueden hacer un agujero muy serio. Entonces, América tiene que poner solución a eso, pero de entrada marca una pauta de que el hemisferio occidental es suyo, es decir, y ahí incluye a Europa, pero esencialmente de lo que es el norte de los Estados Unidos y, por supuesto, todo lo que viene por debajo, que tiene, a mi juicio, un componente muy importante ideológico para marcar la presidencia de Trump, que es el mensaje de tu buen amigo Javier Milei. Es decir, yo creo que la bandera de Javier Milei enarbolando claramente la libertad es la única que se ha levantado entre todos los elementos que podríamos decir reaccionan, o a las fuerzas políticas que han reaccionado al statu quo que vivimos. Entonces, eso yo creo que ha impregnado. Es decir, la llamada de la libertad tiene un poder de tal naturaleza que, bueno, de entrada para convencer a los argentinos, después de tantísimos años de peronismo, a darle la confianza y ver los resultados que puede dar una política tan distinta como la de Javier Milei, yo creo que ha impregnado a la administración americana. Yo creo que ha dotado de una fuerza adicional a lo que es la rama libertaria del movimiento MAGA, que se opone a la rama más nacionalista, proteccionista. Bueno, la batalla está ahí entre Ramaswamy y Musk frente a Steve Bannon, que hay una pelea a muerte. Steve Bannon ha dicho que él iba a liquidarse a Musk antes de la toma de posesión. No parece que eso lo haya conseguido. No parece que vaya a ocurrir. Entonces, bueno, pues ahí está la política exterior americana. Hombre, tiene incógnitas, porque esa es la creación mental de esa esfera imperialista puede dar a entender que Rusia tiene su propia esfera de influencia y que China tiene la suya, y por tanto no conviene entrometerse ahí. Pero bueno, yo creo que luego lo modulará con los tratados y las negociaciones que establezca con China, que a mi juicio dista mucho del panorama idílico, o por lo menos próspero, que nos está vendiendo. Es decir, ese crecimiento de las cifras chinas siempre hay que ponerlas en cuarentena, ¿no crees tú? Y ese 5% de crecimiento
En fin, yo no me acabo de creer, yo creo que China está mucho peor de lo que parece. Bueno, yo creo que los propios datos de China te lo demuestran, ¿verdad? O sea, si le quitas el factor del Producto Interior Bruto, el Producto Interior Bruto, lo sabemos los españoles muy bien, es relativamente fácil de dopar, sí, sí. ¿sabes? Pero si quitas el dato del Producto Interior Bruto, las ventas minoristas, la formación bruta de capital, la inversión extranjera, todo lo que tiene que ver en general con el sector productivo, bastante pobre. Y lo que sí es verdad que está creciendo muy bien es la parte tecnológica. Pero claro, la parte tecnológica es importante, pero es un país muy grande como para, digamos, tirar de toda la economía. No, y con un problema demográfico brutal. Eso es otro problema. Que se va a hacer patente en muy pocos años. Y yo creo que con un modelo que se ha agotado, es decir, claro. el reactivar el consumo interno, la demanda interna es absolutamente fundamental. Porque... Claro, lo que pasa es que, fíjate, Japón, cuando se metió en un problema similar, tenía una renta per cápita que era el doble, más del doble de la de China. O sea, ¿cuál es el problema? Que tú no puedes pasar de un modelo de construir cosas y exportarlas a un modelo de consumo interno cuando construías y exportabas cosas gracias a la ventaja competitiva de unos salarios muy bajos y de una renta per cápita muy baja. Claro. Entonces, en el momento en el que cambia eso y construir cosas te deja el problema de la sobrecapacidad, la deuda y el problema inmobiliario, es que no tienes la capacidad de decir, bueno, señores, salgan ustedes y compren, que vamos a cambiar un sistema productivo por un sistema de servicios. Claro. Que es lo que ha pasado con otras economías. Súper difícil. Bueno, es que eso efectivamente a mí me recuerda la amenaza china. Yo dudo que vaya a haber un cambio en el liderazgo mundial, en la hegemonía mundial. Sí. Somos muy de recibir impactos y creernos. Yo recuerdo, por ejemplo, el momento dorado de Japón, Eso es. en el que compraba desde el Rockefeller Center hasta todos los estudios de Hollywood. Sí. Es decir, y yo mismo me sentí sugestionado por la cantidad de libros que salieron hablando del imperio chino que iba a desbancar. Japonés, hasta, sí. Perdón, el imperio japonés que iba a desbancar a los Estados Unidos y realmente pues quedó todo en agua de borrajas y al revés, sumió a Japón en esta inflación en la que llevan 30 años. Eso es. Entonces, bueno, pues a mí me parece que no debemos hacernos falsas ilusiones de pensar que China va a conseguir sobrepasar a Estados Unidos. Yo creo que, sin embargo, Trump va a dar una serie de bazas a China para tener una buena relación con China, sí, con el objetivo de que no levante cabeza en última instancia y no suponga un riesgo para Estados Unidos. Claro, que China mantenga la nariz y la boca por encima del agua, pero no mucho más, ¿verdad? Eso es muy típico. Muchísimas gracias, Antonio. Qué gusto. Luego te iba a decir, ¿no?, que nos hemos dejado todo el aspecto fundamental del recorte de déficit, que es decir, aquí la política va a girar muchísimo sobre la economía. Claro, sobre la economía y sobre lo que ya se ha anunciado va a ser un recorte masivo del déficit, que está en unos niveles impropios para una época de bonanza económica y que han prometido rebajar a más de la mitad. Eso es. Entonces, bueno, pues ahí están entre Bessent y el Dodge de Musk y Ramaswamy, pues vamos a ver lo que ocurre ahí, ¿no? Claro. O sea, yo veo que hay un futuro extraordinariamente esperanzador para relanzar Estados Unidos. Esperanzador y optimista. Yo creo que si se toman las medidas adecuadas y se aprende de Milei que hay que hacerlo urgentemente en los primeros 100 días, el éxito puede ser clarísimo. Antonio, qué gusto que has estado con nosotros. Mil gracias, ya sabes que esta es tu casa. Mil gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta pronto.
Estamos en este especial sobre la toma de posesión de Donald Trump y hemos hablado del fracaso de Davos en los últimos años, hemos hablado también de los retos a los que se enfrenta la administración Trump, y para hablar de uno de los factores fundamentales para entender la victoria de Donald Trump y del fracaso del Partido Demócrata, que es el fin del wokeismo, vamos a hablar con Mario Noya, director de Voz. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel. Bueno, qué gusto que estés aquí con nosotros para hablar, El gusto es mío. Para hablar de este tema tan peliagudo en Estados Unidos y tan polémico, Y sin embargo, parece como que, bueno, pues efectivamente ha habido un efecto boomerang con respecto a la mal llamada cultura woke, porque de cultura no tiene nada, la ideología woke, ¿no? Que para los que no lo sepan, si es que hay alguno ahí fuera que lo entienda, es utilizar las bueno, pues, supuestas políticas de justicia social y de lucha contra el racismo para introducir el racismo y la antijusticia social, la censura, la cancelación y el veto del discrepante, fundamentalmente, ¿no? Cuéntanos qué es lo que ha pasado y dónde estamos en ese sentido. Bueno, es el woke-talitarismo, ¿no? Sí. Que podemos decir también, ¿no? Hay que tener cuidado. Porque efectivamente ha habido un pendulazo, sí, pero si no plantas cara y si te dejas, estos vuelven, ¿eh? Hay mucho dinero en medio, claro que sí. Hay muchísima gente con muchísima voluntad de imponerte tu agenda, y si no les paras y si no les siega la hierba, te van a volver a estrangular, te van a volver a asfixiar. Yo no sé si la principal razón de la victoria arrolladora de Trump ha sido el wokeismo, porque la cuestión económica, sí, en Estados Unidos todo el mundo vive muy al día. Claro que sí. Y ahí las bromas con los precios y demás como que no se aguantan, porque de verdad viven al día. Es decir, es que no puedes seguir adelante con tu proyecto vital si se desacelera la máquina. Y eso lo han castigado mucho los americanos. Pero sí que evidentemente ha habido un factor de hartazgo ante esta izquierda canalla, muy, muy totalitaria, con pretensiones de imposición, pese a que va vestida de otra cosa, ya que aparenta, es un totalitarismo que le haría infartar a Orwell, ¿no? Porque habla en nombre de todo lo contrario, ¿no? Es un totalitarismo blando, que dice Curro Contreras, mi admirado Curro Contreras. Pero hay que tener cuidado con esa etiqueta de blando, porque dice, bueno, si es blando, entonces no. Cuidado con lo blando, porque es una arena movediza que te acaba hundiendo, ¿no? Así que hay que dar la batalla, hay que hacer que gente como Musk, que gente como Ramaswamy tengan mucho éxito y consigan poner contra la pared a los malos, que son malos, son muy malos, Daniel. Claro que sí. Más malos que las arañas, que diría Martín Prieto, ¿no? Has visto que ha habido compañías ya diciendo, mira, yo me retiro, yo me bajo de aquí, esto es absurdo. McDonald's. Sí, hombre, claro. Empresas super woke que han visto que se caían y han tenido que rectificar. Porque, entre otras cosas, además, acabas haciendo mucho daño a gente a la que pretendes ayudar, ¿no? Claro. Tratas por ejemplo, pienso en los negros de Estados Unidos. Los tratan como débiles mentales, como gente que no es capaz de prosperar. Y claro, ves el desarrollo de las distintas comunidades en Estados Unidos. Pienso en los chinos, que las han pasado allí de colores. Claro. Pienso en los japoneses, que fueron internados en campos de concentración en plena Segunda Guerra Mundial. Pienso en las boat people, la gente que vino de Vietnam, con una mano delante y otra detrás. Y dónde han llegado, y de repente ves los negros y dices, ¿qué ha pasado aquí? La comunidad afroamericana en Estados Unidos ha sido aplastada por los demócratas, utilizándolos como la base a la que hay que tener como clientes rehenes, y por lo tanto ha sido aplastada por los propios demócratas. La Big Society se ha cargado la comunidad negra. La Big Society
quiso suplantar a las familias y así lo ha pagado. Y esta tiranía woke tiene mucho que ver con los medios de comunicación y con la extracción social de los periodistas de Estados Unidos, que son niños de familias pudientes, claro, que se han dejado una pasta en universidades carísimas y que se dirigen a sus semejantes, hablan el idioma de sus semejantes y les interesan los temas de sus iguales. Claro. Y han despreciado olímpicamente al americano medio, claro, y al americano que incluso votaba a su partido, pero que ha visto que ha empezado su partido a hablarle por encima del hombro o a decir, sí, oye, y antes de nada pide perdón. Porque sí, por existir, sí, yo, ¿por qué? Por ser blanco, claro, por ser varón, por ser heterosexual. Perdóname, ¿cómo? No, mira, voy a votar que te manden a tu casa. Claro. A ver si así aprendes, ¿no? Eso es una cosa que hace ya muchos años comentaban ya intelectuales de izquierda, que decían que la izquierda había pasado de defender los intereses de las clases medias y de las pequeñas empresas, los agricultores y los ganaderos, a defender los intereses de los multibillonarios, no los intereses de los ricos, sino de gente que tenía ideas así de ciencia ficción, de ingeniería social, que habían decidido qué es lo que tiene que pensar y decir y hacer todo el mundo por el supuesto bien del planeta, ¿no? Hay un intelectual interesantísimo en Estados Unidos que se llama Joel Kotkin. Sí, hombre, Joel Kotkin. El que me haya visto curiosear o bichear en el teléfono es porque hay otro que es Klotkin y a veces sí, me hago lío. Joel Kotkin, por favor, lean todo lo que escribe este señor, que es un exdemócrata. Tiene un libro publicado que se llama Neofeudalism y habla de esto. Y dice, ¿qué está pasando aquí? Sobre todo él lo centra mucho en California, que es un territorio que él sigue muy de cerca. Dice, hay una nueva coalición que se ha hecho con el Partido Demócrata y son multimillonarios, sí, sindicatos que en Estados Unidos son poderosísimos, sí, sindicatos y funcionarios que lo que hacen es financiar campañas de los políticos que gobiernan para ellos y gente que está por debajo de los mantenidos, sí, el caciquismo que se genera allí con gente que no tiene derechos, inmigrantes ilegales, etc. Dice, y es contra las clases trabajadoras, contra ellos. Y dice, afortunadamente esto ha saltado ahora por los aires, pero hay que trabajar mucho para que no levante la cabeza. En California sigue ahí, y California, Daniel, California antes era, tú pensabas en el sueño americano y que te venían los Beach Boys, California, claro, Dreaming, claro, y tal, y vete allí, o Top Gun, sí, San Diego, la gran industria de defensa de Estados Unidos, puntera tecnológicamente. ¿Qué te viene ahora con California? Hombre, los hombres zombies en las calles, gente robando a expuertas en las tiendas y saliendo sin ningún problema de las propias tiendas porque saben que no va a pasar nada. Es un estado disfuncional. Los incendios que no los pueden apagar porque no hay agua en los hidrantes y la gente dice, fijaos, el capitalismo salvaje. En California, animales, el capitalismo salvaje en California, no, California es precisamente lo vuestro, claro, precisamente lo vuestro. Los déspotas ilustrados que no tienen ni idea de cómo funciona y que viven de amargar la vida a los que han perdido sus casas, por ejemplo, porque a las aseguradoras se les impuso unas condiciones absolutamente brutales, estúpidas, claro, y se han quedado sin casas. En fin, esto es lo que ha sucedido ahí. Y lo que va a volver en cuanto les dejes levantar cabeza, hombre, claro, Daniel, porque claro, tienen mucho dinero, tienen mucha influencia en los medios que conforman los relatos y contra esos hay que defenderse, porque de verdad. Por eso a mí me parecía profundamente peligrosa esa posición, ese posicionamiento que se está generando entre la comunidad liberal de la equidistancia entre Donald Trump y los demócratas. Porque, claro, aquí me decían, no, es que Donald Trump no es liberal. Y digo, vamos a ver. Aquí estamos entre prolibertad y antilibertad. Después ya hablamos de liberalismo y de otro tipo de cosas. Pero aquí tenemos que entender el concepto de antilibertad. Tú acabas de comentar lo de California.
Lo que ha ocurrido en California ha sido el desplazamiento de 180 grados del presupuesto ingente de California, casi 300.000 millones de dólares, y de Los Ángeles, año tras año, todos los años, quitando presupuesto a los bomberos, la policía, todo lo que tiene que ver con lo que la gente sí valora del Estado, ¿de acuerdo? Para gastarlo todo en darle muchísimo más dinero a las ONGs que se supone que ayudan a los sin techo, de los cuales más del 70% del dinero no se sabe dónde va. Para facilitar el acceso a drogas a todo el que quiera, eso sí, como tú bien sabes, vas a Los Ángeles, tienen más sitios para encontrar droga que sitios para encontrar que Walgreens. Claro. Y todo, o sea, ha sido un cambio. Bueno, Walgreens, ¿cómo vas a encontrarlo? Te cierran las tiendas porque puedes robar 150 dólares. Claro, 900 eran. Y ahora ha habido una iniciativa. Sí, no, hasta 150 dólares hasta 150 dólares ni te miraban. Ni siquiera es delito. Eso es. Y con 900. Te voy a contar una anécdota que me contó un amigo mío que tiene una tienda de discos en Los Ángeles, ¿vale? Me decía, es que venía la gente, claro, miraba los precios, las listas, llegaba hasta 149 y decía, adiós. Hay un meme, hay un vídeo que se ha hecho viral de dos delincuentes a los que se detiene y están estupefactos. ¿Por qué? ¿Por que qué? Ahora ya no se puede. Porque ha habido una reforma en las últimas elecciones, en un referéndum popular, ha dicho, no, oye, volver a subir esto. Creo que estaba Kamala Harris en los tiempos en que California aprobó la despenalización del hurto hasta 900 dólares y Kamala lo han vuelto Kamala Harris, como fiscal del Estado, hizo dos cosas que cuando uno lo piensa desde el punto de vista suyo, dices, esto es literalmente por maldad, esto no se hace por casualidad. Número uno, metió a más afroamericanos en la cárcel por fumarse un porro que nadie en la historia. Y número dos, todo el que se levantaba de la tienda, los cereales, la fruta, la leche y el pan, de 150 a 900 dólares, esos no. Entonces resulta que ha llenado las cárceles de afroamericanos a los que luego se enfadaba porque no le votaban, ¿vale? Porque claro, ¿a quién metía en la cárcel? A hombres negros jóvenes, claro. Hombres negros jóvenes que ya tenían por su culpa, por haberse fumado un porro, mientras en la esquina de Sunset Boulevard tienes ahí a hordas de gente que va ahí a ponerse de fentanilo hasta el Corvejón. Kamala Harris es, además, Kamala Harris tenía mucho en común con Pedro Sánchez. Hombre, claro. Porque era una tipa, es muy oportunista en la peor acepción de la expresión, porque Kamala Harris a la vez endurecía la legislación por un lado, a la vez los disturbios por la muerte de George Floyd o tras la muerte de George Floyd, ella era la que capitaneaba las demandas que se reuniera dinero para pagar las fianzas de tipos que estaban devastando el país. Claro que sí. Y que no se les persiguiera, etcétera. Luego dice la gente, el 6 de enero Trump, ¿el 6 de enero Trump qué? ¿Qué? ¿Qué me queréis contar que no hayamos visto en el atroz verano de 2020? Mira, fíjate, con esto que has dicho al principio, Daniel, de los liberales que van mirando la matrícula a todo el mundo, y que además luego son campeones de la historia pasada, porque luego hacen homenajes a Ronald Reagan, a Margaret Thatcher. Me gustaría que la gente hiciera un repaso en las hemerotecas a cómo trataban a Ronald Reagan y a Margaret Thatcher, también algunos exquisitos. Y si sus partidos, el Partido Conservador británico y el Partido Republicano, eran en aquel momento campeones del laissez-faire, por ejemplo. Que lo miren, a ver qué tal. Hay un texto, yo lo comentaba el otro día en Voz, de Bret Stephens, que es uno de los periodistas o uno de los analistas conservadores más importantes de Estados Unidos. Y en el New York Times publicó el otro día, en diciembre, un artículo que se llamaba Done with Never Trump. Este tipo se proclamó un Never Trumper, que es esa parte de la derecha que decía que jamás en su vida iba a facilitar que gobernara Donald Trump, que era un gañán y que era lo peor de lo peor, y de repente ha dicho, chicos, un momento, vamos a bajarnos de aquí. Claro. ¿Habéis visto lo que tenemos enfrente? Claro. Y luego, ¿habéis visto? Bueno, sí, Donald Trump puede ser lo que queráis desde el punto de vista personal, dice, pero en política exterior, ¿visteis cómo le fue?
Claro. Mal del todo, no. Y en política económica, Claro. antes de la pandemia, ¿cómo le fue? Claro. Mal del todo, no. Dice, chicos, vamos a dar un paso hacia atrás y replanteémonos. Vamos a darle un voto de confianza a su nueva administración, que viene con perfiles muy interesantes, y luego ya habrá ocasión de, si queremos, hacer crítica. Pero a la hora de hacer crítica también, usemos el mismo baremo para los demócratas y para los republicanos, para los republicanos anti-Trump y para los republicanos pro-Trump, para los disturbios del 6 de enero y para los del verano de 2020. Y cuando hagamos eso, nos va a ir mejor como país. Sí. Ojo, porque la sociedad está en eso también. Sí. Donald Trump llegó a la Casa Blanca con índices de popularidad negativos en 2016. Ahora los tiene muy positivos. La gente está otra cosa de verdad, como diciendo, chicos, que es que esto lo han hecho muy mal. Claro. Hay que corregir. Avancemos por ahí. Ha habido demócratas muy significados, el gobernador de Pensilvania y tal, como diciendo, se han vuelto locos los míos, y una de dos, o me abraza a su locura y entonces esto se acaba, o no se va. El propio Partido Republicano fue muy anti-Trump y ha visto que no, porque hay que mirar, y además hay circunstancias que no se han tenido suficientemente en cuenta en anteriores momentos liberales. Ramaswamy también lo dice en su último libro, dice, los liberales en cuestiones de libre comercio, inmigración, seguridad, etcétera, han tenido planteamientos muy interesantes, pero luego no lo han cotejado con la realidad. No a ver qué pasa, claro. que veamos, analicemos, a ver si hay que corregir alguna cosa de la otra, que están los chinos ahí. Claro. Y Trump ha dicho... Hay un libro maravilloso ahí que se llama No Trade is Free Trade. Claro, que muy bueno, eso buenísimo libro que deberías leer todo el mundo. Es muy bueno. Mario, qué gusto que hayas venido a charlar con nosotros. Ya sabes que estás en tu casa, ¿eh? Así que vuelve cuando me invites, Daniel. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y a todos vosotros nos vemos en una segunda. Los gráficos y los análisis de José Ramón Riera son esenciales en este programa y no os debéis perder este vídeo porque lo que nos explica sobre la economía es muy importante y además con datos incontestables. Vamos a verlo. Muy buenas, Daniel. Hoy para Money and Markets traigo un tema que creo que es de total actualidad, porque son la situación de las pensiones contributivas. Y hoy quiero analizarlo para tu programa desde el punto de vista de las comunidades autónomas. Vamos a ver, en estos momentos solo hay 2 comunidades autónomas que podrían pagar el 100% de las pensiones contributivas, que son la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. El resto de las comunidades están en déficit. Pero bueno, hay unas variaciones de déficit tremendas. La que mayor déficit, atención, la que mayor déficit tiene en el pago de las pensiones contributivas es Cataluña, con a cierre de noviembre más de 5.500 millones de déficit. ¿Qué está pasando? Muy sencillo. Por primera vez en mucho tiempo, las cotizaciones sociales de la Comunidad de Madrid a cierre de noviembre son superiores en ingresos a las cotizaciones que hay en la Comunidad catalana. La Comunidad de Madrid ha recaudado exactamente 21.880 millones de euros en cotizaciones sociales, mientras que Cataluña ha recaudado 21.564 millones, que la lleva a ese déficit. Recordemos, Madrid tiene 6.750.000 habitantes y Cataluña más de 7,5 millones, es decir, con una población superior en 750.000 habitantes, en estos momentos la Comunidad de Madrid ingresa más por cotizaciones sociales que Cataluña, lo cual demuestra clarísimamente el declive que está teniendo esa región, y más desde en los 2 últimos decenios, desde el momento en que empezaron a llevar esa deriva independentista. Y desde luego en los últimos años el tema es muy, muy serio para el tema catalán, y más todavía si consiguen llevarse la agencia tributaria. La segunda comunidad más deficitaria es Andalucía, y la cuarta, adivina quién es,
el País Vasco. El País Vasco tiene ya un déficit de 4.100 millones de euros en las pensiones contributivas, con lo cual, si Pedro Sánchez está pensando en romper la caja única para que los ingresos se produzcan allí, es decir, que negocie también, es decir, que paguen ellos las pensiones contributivas. Ya sé que eso es imposible y ya sé que eso está muy bien que yo lo diga, pero los vascos no van a tragar ni por casualidad y Pedro Sánchez se la va a tener que, por supuesto, que tragar enterita. Con lo cual, esa es la situación que tenemos en estos momentos en nuestras comunidades. Solo dos, Madrid y Baleares, son capaces de pagar las pensiones contributivas y el resto están en negativas. Y antes de terminar, quiero darte una primicia, porque creo que esto no lo ha hablado nadie y es muy importante que lo conozcan todos los espectadores. Es decir, a cierre del mes de noviembre, el Ministerio de Hacienda tiene pendiente de pagar en total 55.000 millones de euros, que es el 15% de todo lo gastado hasta el 30 de noviembre en la Administración General del Estado. Pero hay una cosa que es asombrosa. Vamos a ver. Hay contabilizados 35.000 millones de gastos financieros de intereses de la deuda y de los préstamos que tiene el Estado y solo hay pagados 30.000 millones. Pero lo más sorprendente de todo, llevamos acumulados al 30 de noviembre más de 50 millones de euros en intereses de demora. ¿Cómo es posible que un país, que un Estado como el Estado español, cómo es posible que un Ministerio de Hacienda se permita el lujo de demorar el pago de deudas, de intereses y demás, y que encima tengamos en la contabilidad nacional 50 millones de euros de intereses de demora? Si algún día tienes interés, te hago un recorte, corta y pega de la contabilidad nacional, porque a mí me ha dejado completamente estupefacto. Estamos en un país ya completamente desnortado, en donde el Ministerio de Hacienda ni sabe a qué se dedica ni qué es lo que pretende. Pero la cosa es tremendamente seria. 55.000 millones pendientes de pagar a 30 de noviembre y sabiendo que como mínimo se tienen que contabilizar otros 50.000 millones de gasto en el mes de diciembre, significa que nos podemos plantar a cierre del año en más de 105.000 millones sin pagar. Y sobre todo, lo que es intolerable es que el Ministerio de Hacienda reconozca que comete errores, no paga los intereses de la deuda y tenemos que pagar intereses de demora. Bueno, esto es lo que quería contarte, porque creo que las dos noticias son tremendamente importantes y merece la pena que todos los que siguen Money and Markets y te siguen conozcan estos datos. Nos vemos en el próximo vídeo. Daniel, un saludo a todos. Llega la segunda administración de Trump y hay enormes retos en la economía norteamericana que debe acometer en los 100 primeros días. Vamos a ir punto por punto con nuestros gráficos de la semana. El primero y el más evidente es el desastre fiscal que ha dejado la administración Biden. En este gráfico podéis ver cómo el déficit es completamente alocado. No solamente es completamente alocado, sino además eso en un periodo de crecimiento y en el que no hay ni recesión ni guerra. Como dice el propio futuro secretario de Estado de Estados Unidos, Scott Bessent, nunca en la historia de Estados Unidos una administración ha dejado un agujero fiscal de tal calibre. Vamos al siguiente gráfico que nos mantiene sobre ese mismo elemento. ¿Y de dónde viene ese gigantesco déficit? De la locura de gasto que ha llevado a cabo la administración Biden. Biden, muy parecido a Sánchez, como todos sabéis, decidió que lo que tenía que hacer era gastar mucho, un gasto público desbocado. ¿Para qué? Para disfrazar el Producto Interior Bruto y vía empleo público dopar el empleo y así presentar unas cifras aparentemente positivas. Bien, 6,7 billones europeos de dólares de gasto público. Una locura, 2 billones más que en el periodo previo a la pandemia. Ese enorme nivel de gasto con unos ingresos récord ha generado
ese gigantesco déficit. Vamos al siguiente gráfico. El problema de Estados Unidos efectivamente es un problema de gasto, no de ingresos. Lo ha dicho el propio Scott Bessent. Qué maravilla escuchar a alguien decir Estados Unidos no tiene un problema de ingresos, tiene un problema de gastos. Aquí lo podéis ver. No solamente es importante reducir el déficit urgentemente, sino que es que además el gasto por intereses de la deuda ya se come prácticamente $1 billón en el presupuesto. Es una absoluta locura, una locura que no se debe permitir porque lo que lleva es a una crisis fiscal de los Estados Unidos y además a la incapacidad de acudir al espacio fiscal en caso de que haya una recesión o de que haya una crisis a nivel global. Vamos al siguiente gráfico, que nos dice también otro elemento importante. La economía norteamericana efectivamente crece y crece muy por encima de lo que es la zona euro y del Reino Unido. Eso es obviamente porque la economía norteamericana es mucho más dinámica. Pero claro, si veis también la tendencia de crecimiento está muy por debajo de donde debería estar. Es decir, la economía norteamericana tiene potencial para crecer por encima del 3,5%. Es que ha sido asfixiada y además de asfixiado el sector privado, es que una gran parte de ese Producto Interior Bruto ha venido de gasto público. Por lo tanto, transferir crecimiento vía gasto público a crecimiento vía sector privado es uno de los elementos esenciales de la administración Trump en su segundo mandato. Vamos al siguiente gráfico, que nos explica el gran problema para los norteamericanos de la economía. Muchos que nos escriben nos dicen, oye, pero es que no puedo entender por qué los norteamericanos están tan descontentos con la economía. Inflación, mis queridos amigos. La inflación, el impuesto de los pobres, no solamente no está controlada, sino que, como podéis ver ahí en el índice de inflación, está a máximos y la han disparado entre el año 2021 y el año 2024. Estamos hablando de una inflación acumulada de más del 24%. Eso hace que los ciudadanos norteamericanos pierdan poder adquisitivo y, por lo tanto, no vean la economía con el tinte rosado que lo intentaba vender la administración Biden. Vamos al siguiente gráfico. Aquí lo podéis ver con más detalle. La inflación, además, la subyacente, no solamente no se ha reducido, sino que está a máximos también históricos. Y esto es un grave problema porque la inflación subyacente, que es la que nos dicen que es la menos volátil, debería estar reduciéndose y haciéndolo de manera muy rápida. Y sin embargo, la tendencia es negativa. Vamos al siguiente gráfico que nos lleva por ese mismo entorno. Fijaos lo que hemos visto. Hemos visto un enorme gasto público, un déficit desbocado, una política fiscal equivocada y un crecimiento que está por debajo de su potencial, en el que los ciudadanos están perdiendo poder adquisitivo. Aquí lo veis. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios en Estados Unidos ha sido brutal. Como podéis ver, a nivel anualizado, estamos hablando de una caída de entre el 2 y el 5%. Brutal, ¿no? Bien, pues esta evidencia también nos refleja por qué los ciudadanos han elegido a Donald Trump para que acabe con esta sangría. Vamos a ver el siguiente gráfico, que además nos muestra otro de los factores esenciales de la política de Donald Trump, la política energética. Estados Unidos es líder en tecnología, produce 14 millones de barriles al día, es decir, el país que más petróleo produce del mundo, y el objetivo es que siga liderando en energía. Aquí veis las proyecciones. Se llegaría alrededor de los 18 millones de barriles al día para el año 2030. Estas proyecciones son extremadamente conservadoras porque el dato para el año 2025 ya se ha superado. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Mayor producción energética, no solamente en petróleo y gas, nuclear, renovables, etcétera. Liderazgo energético añadido al liderazgo tecnológico y al liderazgo económico. Esos son los tres elementos del triángulo de la política económica de Donald Trump. Vamos al siguiente gráfico.
que nos muestra el factor que yo creo que es esencial para la nueva administración. Poco se ha hablado sobre el hecho de que en el programa de Donald Trump uno de los elementos esenciales era mantener el dólar como la moneda de reserva del mundo. Scott Bessent, el futuro secretario de Estado del Tesoro, también lo ha dicho claramente. El dólar se está fortaleciendo con respecto a otras monedas, pero hay que continuar trabajando para que la demanda global de dólares continúe siendo más alta y se demuestre por el ejemplo de las prioridades y de la buena valoración de esa moneda, que es la moneda más demandada. No es una sorpresa, por lo tanto, que Scott Bessent sea un gran defensor de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque sabe que un líder, el dólar, no teme a la competencia, la defiende. Seguid defendiendo la libertad.